ese plano lo puede cambiar en otra textura, puede ser una baldosa, puede ser un pavimento, puede ser una área de cemento. Imagínense cualquier espacio externo, yo por eso lo pongo con Prado, para hacerle más énfasis al exterior. Y el fondo, ustedes ven aquí, ahora que ya cambié la textura, me devuelvo a perspectiva. ¿Sí? Y aquí en Heliodo, observen, aquí hay un cuadrito que dice Sky, significa cielo. Entonces hay tres maneras de colocar ese cielo. El Sky o el cielo que tiene el mismo programa, un degradado, o si tengo una imagen, una foto con la que puedo trabajar ese fondo. Voy a dejarle Sky, este Sky, y vamos a arreglar el cielo. Para ello voy a utilizar por defecto, me voy a Heliodo y aquí dice Clown. Clown es para ponerle unas nubes. Voy a activar, observe, cambia el panorama del cielo, son nubes que tiene el programa. Hay 4 tipos de nubes, los cirrus, vamos a ponerlo todo en 0 para que ustedes observen los cambios. El cirrus es esa nube pequeña que van en pedacitos, ahí lo pueden ver los cirrus. Los estratos son nubes mucho más gruesas, incluso están ya llenas de agua, pero son de forma plana. Y los cúmulos son esa especie de algodones que ya están llenos de agua, próximos a descargarse, y hay una combinación de cirros y cúmulos, como ustedes lo pueden ver ahí. Bueno, ustedes seleccionaría qué tipo de cielo quiere colocar, de acuerdo pues al paisaje que usted quiera generar en ese espacio. ¿Listo? Miren, ahí yo puedo hacer, darle un poquito, por ejemplo, de estratos, y voy a quitar los cúmulos. Listo, voy a dejar eso. Hay una variable que es de polución, como darle un tono más contaminado, más gris, etcétera, lo puede manejar en esta parte. Y también puede cambiar el color picándolo aquí. Selecciona un azul muy clarito, pues lo puede hacer, ahí lo pueden ver, o pues el tono que ustedes deseen de un cielo según lo acomode. ¿Listo? Pues voy a dejarlo ahí en ese tono. Listo. Ahora entonces le doy OK. Ya tengo mi cielo, ya tengo el piso. Voy a acomodar ahora la sombra. ¿Listo? Miren la sombra. Por lo general, aquí hay 3 tipos de sombra. Siempre se utiliza la sombra a 45 grados porque es la que mejor contrasta. Pero en este caso, tengan muy en cuenta la imagen, la sombra, quiere decir que la luz está por el lado izquierdo, y al pasar por el mueble, pues toda esta zona que está en contra de la luz se vuelve oscura. Volvemos a esta parte planimétrica y aparecerá aquí el sol en una curva amarilla con una línea
usted puede tocarla para modificar la posición del sol. Esta es la fachada y aquí está la planta. Entonces usted va a modificar este sol tendrá que cambiar a la posición manual. Aquí manual se genera pues lo que se llama un azimut y una elevación para hacer ese ejercicio. En este caso se activan estas variables. ¿Listo? La azimut es la dirección que tiene la sombra y la elevación es la dirección que tiene la luz. Para hacerlo mejor visible voy a pegar otra vez aquí en planimetría. Aquí aparece el sol y puedo dar el movimiento. Voy a hacerlo hacia el otro lado para que la sombra se dé, en este caso sobre el lado, sobre el lateral, y pueda ver iluminada las caras de este lado. Ustedes seleccionarán, puede ser un poco más acá todavía. Un poquito más acá, ahí, listo. Y si toman el mismo sentido en la vista, una de las vistas alzada, pues darán entonces la dirección de la luz. En este caso voy a ponerla en el otro lado, estaría planteada la dirección, es decir, cambio la luz hacia el lado derecho, ahí lo pueden ver, y pues cambio un poco, repito, aquí la dirección de la sombra, o sea el azimut. Listo, voy a dejarlo ahí. También está la intensidad que quiere darle a la luz y quiere iluminar más, pues él aumenta el valor de acuerdo pues a la cantidad de luz que quiera. Lo mismo el cielo, si usted lo quiere hacer un poco más claro o lo quiere hacer un poco más oscuro. Este elemento no es bueno todavía activarlo, son efectos que produce los renders o las imágenes manejando luz y sombra. Lo mismo esto, ustedes se han dado cuenta cuando se toma una fotografía, por ejemplo mirando el sol, aparecen unos reflejos que en ciertos momentos son muy buenos, en otros pues no son muy recomendable que los active. Listo, aquí está esta parte. Ahora vamos a colocar el material al mueble. En ese caso pues voy a seleccionar algunos de los materiales que tengo aquí. Por ejemplo, voy a darle una textura al mueble, digamos que este tipo de madera, de pronto ustedes no la tengan, voy a buscar un material que lo pueda tener aquí, como es este, por ejemplo, este tipo de maderas, una clara, la selecciono, la arrastro y la coloco. Miren que él selecciona los volúmenes que tienen el mismo color, inmediatamente los aplica. Y habíamos dejado estos espacios
de color rojo para un material diferente que hiciera de pronto algún contraste con eso. Vamos a ponerle por ejemplo este negro a esta parte roja para que haya un contraste y tenga pues esa forma el mueble. Ahí lo pueden ver. Listo. Recuerden, si ustedes quieren modificar alguna elemento dentro de la textura, seleccionar la textura aquí e ir a Shader, donde va a aparecer esa textura, y de ahí modificar bien el color, bien la textura, lo que ustedes quieran darle, o manejar esas otras variables que es para acentuar, hacerlo más brillante, el material, darle un poco más de textura. Este es el boom para darle más textura, y suavizar con el con cines. Listo, ahí lo pueden, van en forma real modificando el material del mueble. Bueno, ahora sí vamos a ambientar un poco más el mueble. Imaginémonos que está dentro de un espacio, un campo. Usted necesita, por ejemplo, al lado, pues para ambientar este mueble, no sé, colocar una mesa auxiliar, por ejemplo. Vamos a buscar una mesa como de centro. Vamos a ver si la hay aquí. Y aquí me tapa la imagen. Bueno, aquí no veo una mesa como de centro. Vamos a ver si la hay por otro lado. Aquí hay unas sillas, aquí están las mesas. Vamos a utilizar, bueno, cualquiera de ellas. Por ejemplo, esta que se llama stool. Vamos a convertirla en una mesa. Si no es mesa, pues vamos a ver si de pronto hay otra por acá que sea mucho más compatible. Aquí hay una. Bueno, utilicemos esta mesa, por ejemplo. La voy a arrastrar y la ubico aquí. Ahí está la mesa, mírenla ahí. Por supuesto, no está bajo los estándares de la escala, pero voy a objeto, aquí aparece la mesa, y le doy las medidas que corresponden a esa mesa. Aquí está la altura de 21 centímetros. Vamos a subirla a 0.5. Inmediatamente las tres se modifican en esta posición. El problema ahora es que el mueble, como ha sido escalado en SketchUp, no aparece de una forma real. Entonces tendremos que hacer lo mismo en este mueble de aquí. Por tanto, voy a multiplicar esa medida por 100, de tal forma que quedaría 5. Vamos a ver qué pasa. Observen que ya cambia, pero como no es 100 sino 50, demasiado grande, vamos a ponerle 5. Ya 10 veces más pequeño. Cuando están conectadas estos elementos, inmediatamente él asume
las otras variables se acomodan, 0,5, se acomodan inmediatamente a ese valor. Bien, en el caso de no poder manejar las variables, sencillamente selecciono el objeto. Ustedes observan aquí unos punticos amarillos y unos punticos rojo o magenta. Los magenta son para escalar el mueble. Usted lo puede hacer manualmente. Por ejemplo, ahí estaría escalado el mueble. Y el amarillo sirve para rotar la mesa. Recuerden que puedo aminorar las distancias con estas variables que hay aquí. Bueno, en este caso las variables se redujeron prácticamente a la mitad de lo que habíamos planteado. Para quitar esa conexión, pico aquí y desconecto todo, y en ese momento las variables se desprenden y puedo modificar, por ejemplo, el caso de la X, que tiene 1, vamos a ponerlo en 50, a ver qué pasa. Observan, se ha reducido el tamaño en X de esa mesa sin que las variables se conecten entre sí. Como hay está demasiado junta a la silla, pues puedo utilizar la parte planimétrica. Observen aquí, aparece la mesa de color verde y con el punto azul lo puedo modificar y tirar pues hacia un lado ese mueble. Listo, pues ahí ya tengo esa mesa. Podría ser que la utilice para hacer una mesa de centro, auxiliar, y en ella pues poner algún objeto que esté al alcance de la mano. Entonces lo puedo hacer directamente aquí, haciendo una copia. Lo duplico y arrastro esta, la voy a colocar aquí. Recuerden, los puntos amarillos es para girar, y el azul para acomodar el objeto sobre esa mesa, sobre la silla en este caso. Pero pues es una mesa de centro, sigue siendo no relevante. Entonces yo la selecciono, vuelvo aquí a las variables. De caso voy a cambiar, por ejemplo, la altura en Z, la voy a hacer un poco más alta. Yo diría que el doble, podría ser 50. Ahí está alta. Y voy a reducir en este caso vuelva a quedar X. Recuerde que la giré. Entonces X, voy a reducir la Y. También puede ser a 40. Y aquí tengo la mesa de auxiliar que tiene la misma apariencia de la de centro. Entonces nuevamente me voy a planimetría y acomodo la mesa. La quiero girar para que quede como rectangular pues de ese lado. Listo, miren. Ahora usted quiere, por ejemplo, colocar algún objeto dentro de estas mesas. Recuerden no dejar de tomar el interés sobre el mueble que diseñaron. Estas mesas son mesas que no llaman mucho la atención y que le están ayudando al mueble a tener su fortaleza.
Vamos a buscar aquí una lámpara para colocarla sobre la mesa. Bueno, aquí están las lámparas. Pongamos esta por ejemplo. Hay alguna de ellas que tienen ya la luz, o sea, tienen el bombillo y que determinada una posición nocturna, pues el bombillo va a iluminarse. Por ejemplo, esta. Voy a arrastrarla y la voy a colocar sobre la mesa. Ahí está. Recuerden que ese objeto hay que escalarlo, en nuestro caso, unas 100 veces, de manera que esto puede tener 3, ahí está, y que si no, ustedes hacen un zoom sobre ella y toman las líneas magenta para escalar. Esto es debido a las unidades con las cuales estamos trabajando. Y aquí no, ahí está escalándolo. Ahora sí ya puedo verla mucho mejor y ya le tomo en proporción el valor pues al mueble que tengo ahí. Voy a hacerla un poco más pequeña, puede ser ahí, listo, correcto. Es decir, tiene unos 47 centímetros, digamos así, que está trabajando en este caso en centímetros. Igual, si yo quiero cambiar algunas texturas de la misma lámpara, pues lo puedo hacer con los materiales sin ninguna dificultad. Por ejemplo, vamos a ponerle un metal a esta opción. Ahí lo tiene. Y le voy a poner el mismo metal a la base. Y pongámosle el metal a la otra bolita. Listo, ahí está, mírenla, con el efecto que se quiere. Bueno, y así sucesivamente puede usted crear un ambiente donde, repito, el mueble tiene que ser el protagonista, no los otros elementos. Por eso hay que ampliar la zona del mueble, no importa que aquí no se vea completa la mesa. Finalmente podemos colocar no sé, este elemento lo quiero poner debajo de un árbol. Vamos a poner un árbol aquí, buscar un vegetal, ¿sí? O unas planticas que pueden quedar al lado, o puedo poner un florero, por ejemplo, miren este florero, vamos a ponerlo aquí, ahí está el florero. Recuerde que estamos casi que multiplicando esto, ahí está el florero. Y coloquemos algunos árboles o follajes en la parte externa, por ejemplo por aquí. También vamos a dar un valor 100. Esto puede suceder en algunos programas que usted tiene en su computador, mejor dicho, pero es importante que trabajen todo en metros para que no tengan esta dificultad. Pero puede suceder que le salga este efecto de que las piezas son muy pequeñas, pues sencillamente en proporción se escala. Usted no puede tener una medida exacta de una planta o algo parecido, por eso se ambienta de esa forma. Quedó muy pesado de este lado, ¿cierto? Pues podemos, por ejemplo, ir a planimetría
y hacer una copia de este follaje y ponerlo también de este lado para que quede como equilibrado perdón, en un primer plano. Recuerden también que puedo girar buscando una mejor posición de ese follaje. Listo, miren, ahí está una ambientación en un campo. Pueden, no sé, colocar un muro si se quiere, hacerlo en SketchUp en la parte de atrás, o bueno, cualquier cosa lo pueden ustedes acomodar, mostrando una buena ambientación en ese contexto pues que está trabajando el mueble. Finalmente, recuerden, la figura humana es fundamental. Hay que colocar una figura humana, importantísimo, para poder saber cuál es la escala de ese mueble. Vamos a ponerle en la parte de atrás. Esto tiene 180. Ahí está la figura. La voy a voltear, que quede en proporción, y se pueda entonces tener en claro cuál sería esa escala en ese campo. Bueno, voy a bajar un poquito la perspectiva para que se alcance a ver el conjunto. Voy a bajar un poco. Ahí, listo. Muy bien. Ahí se puede ver el conjunto, digamos, hice una ambientación. Recuerden tener en claro la iluminación, etcétera, etcétera. Finalmente, ya estoy de acuerdo pues a todo este resultado. Puedo generar o acomodar mediante algunos efectos ese render. Y les había hablado de estos tres cuadros de aquí. El primero, por ejemplo, está relacionado con la tonalidad de la luz. Si yo la aumento, se va a fortalecer más el campo de esa textura. Miren que se vuelve más texturado, ¿sí? O también puedo aumentar esta tonalidad haciéndola un poquito más clara para que vean más detalle de ese espacio. Aquí le aumenté entonces el dark tono y le doy OK. En la segunda aparecen otras variables como es la saturación, por ejemplo. ¿A qué se refiere? Pues a hacer mucho más o menos, ¿no? el color exageradamente sin color o exageradamente mucho color. Eso se llama saturar el color. Entonces le puedo quitar un poquito, ahí puede ser como más natural. Contraste, pues esas formas, buscarlas que generen los contornos o se den suaves, es mejor colocarla en esa posición. Y brillo, la intensidad que tiene mucho o poquito brillo. Vamos a ponerle un poquito de brillo para que se vea mejor. El DOF es como profundidad de campo, ¿no? Si se quiere crear esa profundidad del campo, pues se lo activa. Miren esta variable Vignette, que es como alrededor de un lente estar borroso y centrar la imagen. Es importante este efecto de pronto para dar énfasis sobre el mueble y olvidarse un poquito del contorno, ¿cierto? Pero aquí es demasiado. Le voy a dar
un poco menos. Y glow, que es como esa efecto de nubosidad, ¿sí? Como estuviese borroso, pues en algunas cosas puede ayudar, pero en esta no creo. Mucho más manejable el anterior. Entonces le voy a quitar el glow para que quede mejor el efecto. Si se quiere ver los lados, activo Edge como para dar una forma de boceto, ¿sí? De hacer énfasis en toda la forma. Pues esto lo hago en algunos casos exagerado, pues no hay que tampoco exagerar para que no se llegue a lo que no es, ¿no? Es para que observen pues toda la cantidad de variables que tiene. Finalmente cancelo, ya hice algunos cambios. Final, esta última piñón, que ya es el renderizado, básicamente, vamos a dar poquito peso para que pueda que la máquina haga el render sin complicaciones. Aquí está en un peso de tamaño de 320-240, que me parece bien. No le activen el anti-alisado. Un ambiente, pueden variar aquí algunas de ellas, pero cada variable pues me va a manejar peso. Voy a solamente activar este, que es el balance de blancos, y le digo OK. Entonces ahora sí voy a hacer mi render, voy a la cámara e inicio el renderizado. Entonces como ya cambié esas variables, pues yo le digo inicia el render. Recuerden este camino, léanlo, anótenlo, porque ahí es donde va a aparecer el render, ¿sí? En este caso está en user Carlos Revelo, local tem Avant Atlantis 16, o si no usted lo cambia con browse y lo va a colocar, por ejemplo, en una carpeta conocida, los estudiantes diplomado mobiliario, la clase 3. Entonces yo le digo, se llama exterior 1 y lo guardo. Entonces ahí ya va a quedar sobre esa carpeta. Ya le doy OK y él empieza a hacer el proceso. Son procesos que tienen, ya ven aquí, 4 momentos, y según pues la máquina que usted tenga se reducirá o aumentará el tiempo. Tengan paciencia en ese sentido, ¿listo? Hasta que él complete el renderizado. Aquí por ejemplo ya va hasta el tercer campo, un poco más rápido. Recuerden que la imagen fue pequeña y por eso es que se agiliza un poco el renderizado del computador. Y finalmente pues llega al post proceso, es donde termina el renderizado. Bueno, ya termina, cierro aquí, close, y me voy a mirar en donde quedó grabado ese render en estudiantes mobiliario clase 3, y efectivamente aquí está como exterior. Recuerde que lo hicimos en Photoshop. Le doy doble clic para mirar cómo quedó ese renderizado. ¿Listo? Y aquí lo tenemos, la imagen de ese render. Podemos aumentar un poco el zoom. Aquí en View voy a aumentar 200%, ahí lo tiene.
o le aumento un poco más para visualizar el trabajo de ese render. Listo. Esta es entonces la primera parte. Esa imagen es la que ustedes me van a enviar en este trabajo de ese mueble que ustedes hicieron en un ambiente exterior, manejando las variables que hicimos ahora en Artlantis. Buen día.